Continuamos en Entre Nosotros y hoy, en su columna habitual, nos acompaña la licenciada en Historia, Vanessa Pagano. Nuevamente, bienvenida, Vanessa. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia, Vanessa. Y hoy tenemos un tema que lo vamos a abordar de una manera sumamente delicada y una manera objetiva. Nuestro tema de hoy, Vanessa. Hoy vamos a pensar, a charlar, vamos a hablar de la revisión histórica del conflicto que se está viviendo hoy en la Franja de Gaza. Correcto. Estamos hablando, para que ubiquemos a nuestros televidentes, todos ustedes estarán observando desde hace aproximadamente unas 3 semanas en los noticieros nacionales e internacionales todo lo que está sucediendo en este conflicto entre judíos y árabes. Estamos hablando en los territorios precisamente de la Franja de Gaza, de unos estimativamente 50 kilómetros de largo por unos 15 a 20 de ancho, una superficie de territorio muy pequeña. Vanessa. Sí. Antes que nada, Jorge, decirle a los televidentes que este tipo de conflictos, cuando se lo analiza, cuando se lo piensa, no puede ser mirado a la luz de la lupa occidental. Bien. No podemos emitir un juicio de valor positivo o negativo desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra forma de pensar, de vivir, de mirar un conflicto bélico armado entre dos países. Tenemos que pensar que tanto Israel como Palestina tienen ellos sus fundamentos históricos, políticos, económicos, religiosos, claro, que de alguna manera alientan el accionar diario, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar dando un poquito origen a todo este conflicto. Si bien la historia, podríamos establecer varios cortes que dan inicio a este conflicto, necesariamente el punto es, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que el pueblo israelí ha sufrido todo tipo de vejaciones por parte del grupo alemán. Sí. Entonces, en 1947, mediante un decreto de Naciones Unidas recientemente creada, cuando finaliza esta Segunda Guerra, establece la creación de un Estado de Israel en lo que es el territorio palestino. ¿Por qué en el territorio palestino? Sería la pregunta, y no en otro lugar del mundo. Y ahí nos remontaríamos a fundamentos, tal vez algunos religiosos, otros políticos, también territoriales. Lo cierto es que hasta ese momento la comunidad no contaba con un territorio específico, con un país específico. Si tú me lo permites, quiero hacer una aclaración que es importante. El pueblo de Israel estaba diseminado en todas partes del mundo, como actualmente ocurre con el pueblo gitano. Lo que ocurre tras la resolución de las Naciones Unidas en 1947 y surgimiento del Estado de Israel en 1948, es que estamos hablando del concepto de Estado reconocido internacionalmente. Todo Estado, para considerarse un Estado, tiene 3 elementos que lo componen: territorio, población y poder. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de poder político. Israel le faltaba uno de los componentes, territorio, y tras diversas negociaciones compra esos territorios a la corona británica. Sintéticamente se lo hago, porque en la historia hubo antecedentes de pequeñas compras de parcela a través de judíos en los territorios para fines producir alimentos, producir hacienda, ganado en pie, pequeñas parcelas, pero la compra del territorio se la hacen a la corona británica porque era un dominio británico por resolución de la ONU que viene desde finales de la Primera Guerra Mundial. Sintéticamente, pero el por qué está Israel donde está es porque es uno de los elementos que tiene que tener para dejar de ser nación y pasar a ser Estado. Aclarar también, Jorge, que a fines del siglo XIX, para 1887 aproximadamente, se da el establecimiento de varias colonias de inmigrantes de judíos en Palestina, que estaban trabajando la tierra. Claro, entonces, también hay un surgimiento y llevado a la práctica de la concreción del movimiento sionista.
Exacto. Otra cuestión más que, bueno, vamos a tratar de esclarecerla con Vanessa un poco para Bien. todos ustedes. Perfecto. Entonces, dijimos, en 1948 se crea formalmente el Estado de Israel Sí. dentro del Estado de Palestina. En esta división, el 55% del territorio le quedaría para Israel y el 45% le quedaría para Palestina. No es una repartición tajante de alguna manera, no es que se divide el territorio en un norte y en un sur, sino que es como comunidades que se van estableciendo dentro de lo que es el territorio de Palestina, con algunas excepciones, ¿sí? Avanzado el tiempo, ya por así decirlo, al año comienza la primera ocupación del territorio por Sí. parte de Israel. Acá, si podemos hacer brevemente, Vanessa, una aclaración, porque estamos mencionando la repartición porcentuales del 55 y el 45 del territorio palestino. Hay una cuestión semántica, que no es menor tampoco este dato, porque esto proviene de la época de Roma como imperio, que se modificó el nombre de esos territorios, lo que era históricamente y figura en los textos bíblicos, la tierra prometida, la tierra de Sión. Estamos hablando de todo un territorio donde ya vivían Exacto. las tribus de Israel, de judíos, y las tribus de árabes. Fueron expulsados sucesivamente y quedó con el nombre entre los años 135, 140 a.C. y el 75, dos generales romanos fueron llevando adelante todo este proceso hasta que queda con el nombre de todo ese territorio de Siria-Palestina. Por eso el nombre queda al último de Palestina. Disculpa, me parecía pertinente hacer esta aclaración. Sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, en ese año 1948, ya comenzando 1949, se da el primer éxodo de 600.000 palestinos aproximadamente, con el primer avance del pueblo judío. Sí. Avanzando el tiempo, hacia ya mediados de la década del 60, se crea lo que es la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. OLP. Sí. ¿Sí? Que esta organización, respondiendo netamente a fines militares, intenta comenzar a recuperar esos territorios que Israel venía avanzando. Sí. Aquí tenemos también, hacia el año 67 aproximadamente, una guerra, que es la Guerra de los 6 días, que es la que, si uno observa la cartografía, en la evolución territorial que tiene Israel, culmina en esas 3 etapas. 1967 es la ocupación plena, Claro. tomando los Altos de Golán, Cisjordania y Franja de Gaza, que es hoy uno de los lugares que están En conflicto. En conflicto, exactamente. Todo esto tenemos que mirarlo desde este punto de vista también, que son realidades objetivas, los hechos lo van demostrando. Israel, tras las sucesivas batallas, fue ampliando sus fronteras, las fue desplazando y paralelamente fue llevando adelante la colonización de esas tierras, la distribución y el trabajo, el asentamiento de núcleos de familias judías con trabajo en distintas actividades, con emprendimientos productivos, y esas son posiciones que ya se van quedando como fijas. Exacto. Entonces, claro, esto es tal vez para muchos de ustedes, señores televidentes, sumamente complejo, porque voy a dar un ejemplo para que se comprenda. No se termina de determinar qué vino primero, si el huevo o la gallina, pero tenemos que posicionarlos en esto. Estamos en una zona próxima a los ríos Éufrates y Tigris, cuna de las civilizaciones del mundo, y que sean distintas corrientes migratorias, hubo asentamientos donde ya existían asentamientos judíos y asentamientos árabes. El tema es que no se llega a una clara repartición de esos territorios, y máxime cuando no hay una delimitación y están todos como una manzana es de judíos, la otra manzana es de árabes, la otra manzana de judíos, la otra... No es que están en varias manzanas los árabes y en varias manzanas... Están como distribuidos. distribuidos,
donde quedaría tal vez más clara la delimitación. Claro. Aquí también hay otro indicador que no podemos dejar de analizar, y es este marco que establece el derecho internacional, que es la ley de autodeterminación de los pueblos. Exacto. Es decir, en este caso, ese derecho de autodeterminación de los pueblos se afectaría específicamente sobre la comunidad judía, que sería la posibilidad de que ese pueblo pueda decidir dónde establecerse. Claro. Obviamente, si la comunidad internacional, en este caso representada por Naciones Unidas, aplica este derecho de autodeterminación de los pueblos, ellos estarían en condiciones de elegir. Sabríamos dónde elegirían. Claro. Que haría que este conflicto se transforme en agónico, se alargue en el tiempo, con las consecuencias que sabemos que genera una guerra, devastadoras desde lo edilicio, desde lo humano, desde lo económico. No obstante, volver a reiterar, Jorge, que esta mirada tenemos tal vez con un filtro occidental. Exacto. Las comunidades orientales ven la posibilidad de la guerra, el arte de la guerra, porque así la llaman, desde otro punto de vista. Sun Tzu, el creador de su obra El arte de la guerra, lo explica bien detenidamente el tema. Vanessa, sí me parecía conveniente hacer otro pequeño aporte. Todo lo que estamos observando indica una desproporcionalidad del uso de la fuerza militar. Pero es que justamente Israel, con su larga historia de hace aproximadamente 3.000 años, de expulsiones, de sucesivos desplazamientos por todas partes del mundo, fue desembocando como en un embudo de desarrollar un sistema de fuerzas armadas y de desarrollos tecnológicos y científicos en aplicaciones militares que es descomunal, contra países árabes que no están en la misma proporción, que es lo que observamos. Fuera de cámara conversábamos con Vanessa y con Beatriz desde nuestra mirada occidental. Si usted, señor televidente, podría simplemente imaginarse que nosotros enviamos a nuestros hijos, nuestros nietos a una escuela, y sabemos que tienen una vida normal y que regresan a casa. En Israel no se logra eso. En Israel usted envía a los hijos al colegio y no sabe si les cae un misil. Va a la universidad, los estudiantes van armados porque terminan su periodo de servicio militar obligatorio y siguen como reservistas. Por el otro lado, imagínese la situación de esta población palestina, que ve cómo le están literalmente demoliendo manzanas y manzanas, que queda todo destruido. Nuestra apreciación, nuestra valoración cultural es totalmente distinta. Es muy difícil para los occidentales estar dentro de los zapatos, tanto de lo que vive la población judía como de lo que vive la población palestina. Con una población palestina que es carente de recursos, desde la energía al agua potable, los servicios sanitarios, servicios de educación, ni que hablar con la falta de trabajo o la mala calidad del trabajo. Es una situación muy compleja y esto, si me lo permite, Vanessa, deja al desnudo la gran falencia de la Organización de Naciones Unidas, que no logra dar como entidad supranacional una solución válida a este tipo de conflictos, como ocurre en África, como ocurre en Asia, en distintos teatros de operaciones en el mundo. Sí. No se logra hasta el día de hoy darle una solución. También en toda esta situación hay intereses lamentablemente económicos, sí, que actúan de trasfondo y que de alguna manera guían el accionar de los países que componen Naciones Unidas, que eso también es una realidad. No obstante, vos decías, Jorge, hoy y describías muy bien a la comunidad musulmana, y también se puede aclarar que es una comunidad patriarcal,
en donde los derechos se encuentran restringidos, limitados a lo masculino, la situación que viven las mujeres, la situación que viven los niños. Hablábamos hoy de lo que es el arte de la guerra, se encuentran escuelas netamente organizadas para enseñarles ese arte de la guerra, que nosotros, como veníamos diciendo, no podemos decir ni que está bien ni que está mal. Nosotros desde nuestra mirada tal vez lo vemos de otra manera, claro, desde el dolor. Claro. Y lo analizamos desde el dolor y el decir cómo no se puede culminar con un conflicto que ya lleva casi 3.000 años, claro, decíamos algo hoy. más de 3.000 años. Algo más de 3.000 años. Y sin dejar de recordar, Vanessa, que hay culturas, hay naciones que desde que nacen, se desarrollan y crecen, se dedican en gran parte a la guerra. Sí. Nuestra cultura está totalmente alejada de todo eso. Sí. Nosotros tenemos otra realidad. Habremos tenido conflictos limítrofes en su tiempo con Chile, pero es a otra escala, es a otra forma. Acá estamos hablando de una realidad que es cultural, que es histórica, que es religiosa, que es política, que es económica, que es diametralmente distinta a la nuestra. No es ni mejor ni peor, es distinta. ¿Algo más que quieras aportar, Vanessa, sobre este candente tema? Solamente culminar con esto de que hacia 1973 sí. se da la conocida guerra de Yom Kippur. Sí. Y que fue la que dio origen a la crisis, a una de las crisis económicas más grandes que tuvo el mundo, que fue la crisis del petróleo. Claro. Que esto ya de alguna manera se dio en otro contexto, porque ya participaron otros países que hoy en día también siguen manteniendo influencia en esto. Es decir, no es solamente Israel y Palestina, sino que son los países que los circundan y que tienen Exacto. intereses económicos, que han recuperado algunos lugares, como es el caso de Cisjordania, que decíamos hoy, Sí. pero que todavía siguen presionando, porque también la comunicación con el Mar Rojo y con el Mediterráneo es estable, digamos, por el punto, el lugar donde se encuentra. Cuando estamos hablando de la recuperación de territorios, no tenemos que dejar mencionar cuándo se reintegra la península del Sinaí, que en su momento fue ocupada por Israel y después reintegrada. Claro. Ver un mapa, la evolución en las distintas décadas, cómo se va modificando, nos va a permitir, como vamos a tratar de elaborarlo las imágenes, para aportarle mayor claridad. Lo que nosotros podemos aportar desde acá es que se logre llegar a una paz que sea válida para todos, tanto la nación judía como la nación palestina propiamente dicha. Nada más, hoy en día los analistas internacionales intentan establecer puntos de solución al conflicto. Decíamos hoy fuera de cámara, Jorge, esto de que, bueno, ¿cuál sería la solución? Aparentemente lo que se observa es que podrían ser dos que no serían óptimas, que tiene que ver que, bueno, que un país absorba territorialmente a otro. Yo no la veo válida. Yo creo que al contrario va a recrudecer más todo lo que está ocurriendo. Y si no, la separación, la división tajante entre dos estados. Una división que resguarde ese 45% Claro. establecido para Palestina y ese 55% establecido para Israel, como fue el punto de inicio que estableció Naciones Unidas en ese decreto en 1947. Y justamente estamos hablando de la separación de dos estados, que paradójicamente las naciones, la población de esos estados, son primos hermanos. Uh-huh. Qué inmenso dolor que tenemos que presenciar a diario con todo esto. Vanessa, muchísimas gracias por tus aportes para nuestros televidentes, tratando de dar un poco de luz y claridad en esto que es tan complejo. Muchas gracias, un placer, como siempre, estar acá. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias. Continuamos entre nosotros. Estimados televidentes, ha finalizado esta nota en la que hemos abordado la temática de la crisis árabe-israelí. Muchas veces se comete el error de la generalización. No todos los musulmanes
son integrantes de la Yihad Islámica o el Hezbollah, movimientos denominados guerrilleros por otros analistas, son terroristas. No es así. No todos los judíos son fundamentalistas desde el punto de vista del sionismo. No todos los ciudadanos palestinos quieren la guerra. Es una situación que muchas veces se generaliza y se va desvirtuando totalmente. Ambos estados deberán encontrar, con la colaboración internacional, el camino que lleve a una paz duradera, a una comprensión, a un entendimiento. Muchísimas gracias.